Buenos días, parece que todavía es días, ¿o no? Son las 12. Primero les explico, estoy acá, faltó uno de los charlistas y no consiguieron a nadie más. Dijeron, ¿quién te has ocupado el viernes? No, la verdad es que agradezco la invitación. También te pasó a ti. Agradezco la invitación y no quiero, ojalá no tomen apuntes, porque me siento presionado, porque parece que estoy haciendo alguna cosa de verdad. La mayoría de las cosas que van a ver son ficción, así que relájense. Hay un par de diapositivas al final y al principio, que espero que respondan bien. De hecho, viene la primera pregunta. Si el 50% de la audiencia responde erróneamente, no hago ni una clase. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del radiólogo en el trauma? Ya lo vieron toda la mañana. Está más que claro que jugamos un rol importante, pero ¿en qué parada estamos? Alternativa A, diagnóstico oportuno. B, discusión clínica urgente. Doctor O'Brien contó que hay que estar en el escáner al lado del paciente y con el equipo de cirujanos encima. Emitir informes con pronóstico. Ustedes también escucharon algunas discusiones al respecto. Realizar intervención o todas las anteriores. ¿Responden? ¿Sí? ¿Avanzo? Vamos a ver cuántos están respondiendo. ¿O no? ¿Les soplo? Bueno, yo espero que tengan la respuesta correcta, si no me voy, pero solamente recalcar algunas cosas que ya se han dicho. Es fundamental hoy día en que todo el mundo tiene un computador conectado a internet, todos saben imágenes. Saben imágenes en la casa de la abuelita, el chofer del taxi, los cirujanos, los audiólogos y los radiólogos. Por lo tanto, tenemos que tener alguna forma de diferenciarnos y decir que nuestra especialidad todavía sirve. Yo creo que sí sirve, pero tenemos que ser buenos en lo que hacemos. Si seguimos informando cosas como hay algo por ahí que parece sangre, hay una cuestión en el retroperitoneado que no sé lo que es, mejor me compro un Mac y veo a mis pacientes. Y eso es lo que piensan muchos los clínicos, hasta que conocen a los radiólogos y dicen que en realidad son importantes y podemos ayudarlos. En el caso específico de la radiología intervencional, que nació porque el radiólogo le dijo al cirujano que haga algo y el cirujano lo hizo, le salió mal, después de 1 año o 10 años dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos otra cosa? El paciente está muerto, se metió el radiólogo, hicieron cosas. Hoy día el circuito es rayos, diagnóstico, cirujano, radiología intervencional, o sea, vuelve a la base. Da lo mismo que él lo haga. Yo creo que tenemos que tener en futuro y en objetivo por qué lo estamos haciendo. Y no podemos ser una especialidad estática, frente a una máquina, tomando café a oscuras. Eso es de 15 años atrás. Tenemos que estar encima de la gente. Porque podría ser que uno de nuestros hijos, o el papá de nosotros, o la suegra, o quizás no la suegra, pero tuviese un accidente y nosotros quisiéramos que saliera adelante. Cuando de repente vemos clasificaciones americanas, europeas, los americanos no tienen todas las cosas malas, hay cosas buenas. La hamburguesa, pero no las de McDonald's, y las ganas que tienen de hacer investigaciones, porque tienen tanta plata que investigan de todo, y entre otras cosas investigan en 3 meses factores pronósticos porque revisan toda la data que tienen con 20.000 computadores y 30.000 becados pagados. Y ellos han descubierto factores pronósticos. Yo creo que, aunque sea una lata, uno tiene que tener la lista al lado y decir, bueno, si el riñón, esta clasificación rara, voy a tratar de ver en qué parte está. Cuando ustedes leen informe, dicen, ¿saben que usted tiene una lesión del vaso? Una lesión grande del vaso que parece que tiene sangre al lado. No, probablemente la mayoría de los cirujanos no podrían dibujar la lesión. Si ustedes le dicen lesión grado 3 y ven lo que significa, no solamente el cirujano va a entender, sino también le doy un factor pronóstico. Yo le voy a decir, probablemente, estos gringos que hicieron este estudio con lesiones grado 3, 4 y 5, tienen más riesgo a que el tipo sangre. No va a sangrar ahora, sino va a sangrar en 1 semana. Por eso es importante que hoy día entendamos que el trauma, que cada vez crece, depende también de nosotros, como personas activas. ¿Marcaron? Ah, bien, me quedo. Pero voy a hacerlo rápido, así que no se preocupen.
¿De dónde parte el rol de la radiología intervencional? Muchos años atrás, las guerras tampoco son tan malas, sirven para algunas cosas, entre otros desarrollo tecnológico, cortaban brazos, patas y cuerpos enteros para investigar, sobre todo en algunos países. En el año 70 a alguien se le ocurrió por qué en vez de cortar no empezamos a tapar arterias. Y eso es lo que hoy día hacemos nosotros, que es embolizar. Embolizar no solamente significa tapar arterias, vasos, significa darle la opción que el órgano sobreviva. Es un concepto súper amplio. De repente nos preguntan, oye, emboliza. Bueno, ¿y con qué? ¿Y cómo? Voy a tratar de resumir algunas cosas en las diapositivas siguientes, pero no se olviden que el trauma aumenta. Hace 5 años atrás no teníamos carretera de alta velocidad. Hoy día sí tenemos carretera de alta velocidad, el trauma aumentó sustantivamente y hay factores como este que no dependen de nosotros. De hecho, el curso que hoy día estamos haciendo se postergó por una cosa que no dependía de nosotros, que es un gran trauma, no solamente automovilístico, sino para toda nuestra sociedad. ¿Cuál es la población afectada? También lo hemos visto. Jóvenes, y la mayoría son hombres. Tampoco es tan malo porque si piensan en un tiempo más van a haber más radiólogas y cirujanas que cirujanos, lo cual es más entretenido, por lo menos para un grupo nosotros. Hay múltiples injurias, por lo tanto no se queden metidos en una sola imagen, de una sola lesión. Cuando hagan la ecografía y digan, el vaso, puede ser, sí, pero lo más probable es que sea un paciente que tenga múltiples lesiones. Y ojo, cuando van a trabajar con ellos y decidirse tomar un examen, los pacientes tienen falla en la coagulación importante. Hoy día el escáner está en todas partes, los algoritmos de 5 años atrás y de 10 años atrás los libros nos lee, escáner si es que hay, escáner en todas partes, por lo tanto tenemos que ser expertos, pero no solamente en escáner, sino lo que mostró Marcela recién, ultrasonido es fundamental también. Y todas las imágenes, rayos, incluso más aún la clínica, por eso tienen que estar cerca de los pacientes. El escáner muestra hallazgos obvios como este que lo han visto muchas veces, decían que no hubo tsunami, yo creo que sí. Esto es una calle en Talcahuano, hay seguramente gente aquí de Talcahuano, pero que lata, porque uno si tuviera imágenes como esta podría decir, y uno tiene que estar presente, decir, oye, sí hubo un tsunami, este es un barco, no tiene que estar acá. Cuando ustedes ven un sangrado, ya sea por un coágulo centinela en ultrasonido o en escáner en un punto de sangrado activo, tienen que decir, este paciente está sangrando y esto es evidente. No voy a hablar de escáner, voy a hablar de imágenes en angiografía. Esto es una imagen típica de extracción de contraste, los vasos se ven lineales, cuando algo sale fuera como una nube, eso no es normal, eso es súper fácil de entender. Hay otros hallazgos como la oclusión, acá hay una arteria en la pierna, que es la arteria poplitea, que está amputada, también es fácil de ver, y es un paciente con un trauma y además que tiene unos clavos ahí, así que no se supone que la pasó mal. Hay otros hallazgos que son un poquito más difíciles de entender, pero cuando ustedes entienden cosas básicas como que las arterias son lineales y lisas, acá hay algo raro. Eso es como un chicle que uno hubiera estirado. Es una típica disección traumática. Los pseudoneurismas son lesiones bien malignas, a pesar de que son redonditas y bonitas, son las que causan la muerte en muchos pacientes, porque estas son las típicas lesiones que pasan 2, 3 días, 5 días, un mes y están ahí vivas todavía y de repente pum, se rompen y el paciente llega muerto. O con una esplenectomía de urgencia. Así que no le crean mucho al pseudoneurisma, que es bueno, no es tan bueno. Las fístulas arteriovenosas, en este caso una comunicación entre la aorta y la cava, también son signos evidentes en angiografía. ¿Cuál es la idea de embolización? Ocluir vaso para preservar el órgano, pero también podría ser para hacer la estabilización prequirúrgica. Hay una cosa bien interesante que también se ha concluido en muchos estudios. Cuando ustedes dicen, bueno, si el paciente está estable, ustedes se han fijado que muchas de las imágenes son de un paciente inestable. ¿Por qué entonces si tenemos un set ordenado de imágenes, se hizo un escáner, estaba inestable, hacer un estudio endovascular puede ser tan rápido como un escáner, sobre todo si tenemos unas imágenes previas claras, de un FAST hecho en el helicóptero, de una CT hecho en la entrada de la urgencia. Si estuviese al lado, como es soñado, digamos, tener un angiógrafo al lado de la sala de urgencia, esto sería mucho más rápido, no habría discusión. Todos los centros de urgencia hoy día están planificados con radiología, con imagenología como factor fundamental en la toma de decisiones y la estructura. Cuando preservamos órganos, o vaso, hígado y riñón entre comillas, porque a veces los riñones hay que sacarlos y no pensar mucho, y cuando hacemos estabilización para la cirugía, fundamentalmente en pelvis y en riñón, que a veces hay que ir a sacarlo, pero hay que estabilizar al paciente. Se han usado muchos agentes para embolizar, o sea, meter dentro del catéter y meter dentro del vaso. Hay unos que son temporales, que duran poquito, otros que duran mucho, depende del órgano. Hay órganos que yo necesito que estén tapados por un par de semanas mientras se mejore el paciente, otros que estén tapados para siempre para que no se muera. Esta es una esponja quirúrgica, se usa en pabellón, nosotros la picamos y la metemos en jeringas
pero si no hay jeringa, o sea, si no hay esponja, que no cuesta mucho, podemos agarrar coágulos del mismo paciente y meterlo en jeringa. Esto puede ser usado en cualquier parte, no cuesta nada. El único problema es que como los pacientes vienen enfermos de la coagulación, a veces hay que pedirle a la enfermera que nos pase un coágulo de su mano. No, en realidad nunca lo hacemos, pero podría ser. Lo que hacen los centros de traumas cuando ven un paciente que entra, tienen todo el equipo de agentes embolizantes, pero también se puede tomar un coágulo al mismo paciente apenas entra, cuando ustedes ven en la superficie, dejarlo en la mesa por si acaso. Prácticamente no se usa, pero sí se usó 15 años atrás y resultó bastante bien. Hay otros agentes permanentes como los alambres, los resortes, balones que se desprenden, la gotita, cianoacrilato, partículas, alcohol y las prótesis, en caso de que hayan rupturas largas de los vasos. Las partículas son como sémola, son químicos, uno tiene que leer la instrucción y echarlo en una jeringa en su catéter, súper fácil. Las esferas también fáciles, son más caras, más bonitas, más elegantes, con colores, redonditas, son perfectas para algunos pacientes. Da lo mismo, es importante que sepan que existen algunas cosas y cuando no hay cosas, no hay recursos, como pasa en la mayoría de los hospitales en Chile, podríamos usar pelitos, se cortan los pelos, echan entre una jeringa, no, en realidad es seda, pero la seda tampoco cuesta nada, eso es debe costar 800 pesos el enredo de seda, usted lo puede cortar, le echan una jeringa. La seda se ha demostrado que es uno de los agentes más tóxicos y inflamatorios cuando se inyectan por vía endovascular. O sea, hay más cosas que uno puede hacer. Y a diferencia de la mayoría de los procedimientos que uno hace en radiología intervencional, que tienen que tener cuidado con los émbolos, no hay que entrar aire, no hay que entrar... Aquí uno no se preocupa de eso, se preocupa de la vida. Otro punto importante, cuando nosotros hablamos como radiólogos de la radiación, es súper peligroso, usamos protectores, lentes, gafas. En el momento de un trauma, nadie se preocupa de la radiación. Y por favor, no se preocupen de la radiación. Si tienen que repetir una imagen de escáner 30 veces, háganlo, porque pueden salvar la vida de una persona. Si tienen que hacer 20 angiografías, háganla. Eso da lo mismo, porque el paciente, aunque tenga una leucemia 10 años más, va a vivir hasta esa época. Ahora, nunca pasa eso y uno puede estar tranquilo, pero uno le va a preguntar, oye, pero la dosis de radiación mejor lo operamos. No. Prefieren un escáner o una angiografía que se demora 15 minutos, no importa que se raye más, nunca nadie lo va a saber. Esta es una imagen de una embolización de un angiomilipoma, no es un trauma, pero les quería mostrar cómo funciona. Se inyecta por la arteria renal hasta la lesión y... esta es la lesión, esto es después de la embolización, se ven unos puntitos ahí. Pero es una forma de mostrar cómo se emboliza el riñón. ¿Cuál es la idea? Y esto es súper básico, pero quiero que lo entiendan como una de las cosas importantes de hoy día, porque cuando uno dice embolicen, no, si los radiólogos embolizan. Embolización es un concepto súper amplio, tiene que ver con hemodinamia. ¿Sí? Yo tengo varias opciones al embolizar. Puedo bajar la presión de un órgano, puedo conseguir isquemia o puedo buscar necrosis, depende de lo que esté haciendo. Y yo tengo que tomar decisiones, no tengo que tomar lo que tengo en la vitrina de mi despensa, decir, hoy día me llegó esto, porque el hospital pagó los colces y voy a usar colces. No se puede hacer eso, porque es mejor que mandarlo al pabellón y que operen al paciente. Los colces se usan para vasos grandes cuando yo quiero bajar la presión y sé que hay circulación colateral, por ejemplo, en el vaso. Cuando uso partículas, cuando quiero bajar presión, isquemia, por ejemplo, un sangrado activo del riñón, en que no hay circulación colateral y el riñón está muerto y lo que tengo que hacer no es salvar el riñón, es salvar al paciente. En un órgano que pasa el 25% de flujo de volumen minuto, si no hago eso lo voy a matar. Y alcohol también se puede usar en algunos tipos de lesiones, no generalmente en trauma, pero sí, por ejemplo, lo que mostré recién. Eso es buscar necrosis dirigida, y yo jamás lo voy a usar en trauma, pensando en eso. En trauma yo quiero un órgano que esté vivo o que baje presión o que haga isquemia para que soporte la vida del paciente. Complicaciones de los procedimientos. Como todos los procedimientos, hay reacción adversa al contraste, hay falta de expertise y daño vascular, pero en realidad eso es bajo respecto al beneficio que da la intervención. Hay otras complicaciones como migración de los elementos que uno usa y los síndromes de posembolización, que en realidad en trauma son raros porque los pacientes son jóvenes. ¿Qué significa el síndrome de posembolización? Que haya dolor, que haya fiebre, infecciones. Eso da un poco lo mismo en el caso del trauma. Por alguna razón, probablemente porque usé Mac para trabajar, en este computador no se ve transparente. No sé si ustedes ven transparente la imagen. Yo creo que vamos a tener problemas, pero vamos a tratar de arreglarlo. Qué lata. Yo que iba tan bien. Acá hay una imagen que se puede... Bueno, en el riñón el tratamiento es conservador. ¿Qué significa? Haga el examen que indique
y observe tranquilo. Si el paciente está estable, nada. Si el paciente está inestable, ok, vamos a hacer algo, pero no lo operen todavía, den una opción. Este es un escáner que muestra una lesión de alto grado en el riñón derecho. ¿Y qué se hizo? Angiografía, paciente estable, pero relativamente, porque estable mientras le colocan volumen y vasoactivos, pero cuando dejan de usarlos cae la presión, así que bueno, angiografía, catéter y muy distal y embolizar el riñón. El riñón sigue igual que antes, desde el punto de vista funcional, pero el paciente está vivo. Una fístula arteriosa traumática, hay una imagen de la arteria renal y ahí está la lesión traumática, chiquitita, pero para el riñón es demasiado. Hipertensión, dolor, alteración hemodinámica y sangrado activo. Una pequeña lesión de 1 milímetro de diámetro en la porción distal del riñón. ¿Qué es lo que se hizo? Se colocó un alambre, es un agente definitivo, o sea, ojalá no vuelva nunca más a producirse la fístula. Por eso se hace coils. Este otro paciente que fue acuchillado, no se portó muy bien en el estadio y lo acuchillaron por la espalda. Y este es el escáner. Cuando uno ve esta imagen ve un hematoma en el retroperitoneado, pero además ve que el contraste es igual de la aorta que en la cava. Eso es raro, así que se sospechó una fístula, se hizo una angiografía y había una fístula. Lo que se hizo fue colocar un graft, una prótesis entre medio cerrada entera, y con eso se acababa el problema. Este es un procedimiento corto, así tal como ustedes se imaginan, es 10 minutos, entre que uno pincha la arteria, coloca un alambre atravesado a la arteria renal y sobre eso empuja una prótesis. En realidad no son ideas nuestras, son ideas de otra gente que se dedica a ingeniería. Si ustedes se imaginan por qué vuelan los aviones, que uno aplique esto en medicina es un chiste para estos tipos. En las lesiones hepáticas, el manejo conservador, importante ese diagnóstico. Este es un paciente con un trauma severo al hígado que está inestable. ¿Qué se hizo? Una angiografía y se realizó un estudio dirigido a la arteria hepática derecha, porque como vieron en la mañana, hay pacientes que tienen lesiones de la hepática derecha, que es la más grande, y pueden morirse. Teníamos la duda, así que se hizo la angiografía de la hepática derecha, que estaba bien, no hay ningún problema. Si hubiera estado rota, hoy día alternativa, se colocan prótesis adentro entera. Y lo que hicimos fue una embolización de la arteria hepática derecha. ¿Qué pasa cuando uno emboliza la arteria hepática derecha? Si el paciente es joven, que es lo que pasa en el trauma, y tiene la puerta permeable, nada. 60% del flujo es portal, a pesar de que el 50% es la oxigenación, pero con eso basta para vivir. Y además uno usa elementos generalmente temporales, o sea, quedan unas 3 semanas con la arteria bloqueada, a las 4 semanas está el paciente sin ningún problema. ¿Qué es lo que hace el paciente? Se pone un poco amarillo, tiene un poco de dolor, pero da lo mismo, está vivo. Las primeras embolizaciones que uno hace con los cirujanos, digamos, dicen, ay, pero tiene hepatitis, ahora se alteran las pruebas las pruebas hepáticas, eso da lo mismo. Nosotros lo sabemos, le decimos, mire, en 24 horas, prueba hepática alterada, el paciente está amarillo como pato, y en 1 semana, impecable. Y así es. Eso pasa cuando uno emboliza la arteria hepática. Este otro paciente con un trauma bien entretenido, diagnóstico hecho por escáner, multislice, con una lesión vascular, y es un pseudoaneurisma dependiente de la mamaria interna, una cosa muy rara, pero entretenida para nosotros porque es un desafío meterse en la mamaria interna, y así lo hicimos, nos metimos con microtécnica, o sea, un catéter adentro, y adentro le pusimos algo que nunca más se disuelva, que generalmente es un coil. Esos son alambritos que están ahí. En las lesiones plénicas, también el manejo conservador, o sea, ojalá no haga nada. De hecho, antes lo que se hacía era, dejemos al paciente acostado en la cama por 4 semanas. Esto viene del estudio de los niños que tienen hartos traumas por bicicleta, por skate, y además ahora aparecen los adultos con los traumas severos asociados a traumas automovilísticos. Generalmente andan bien, el problema es que el 10 al 30% que andan mal te dan riesgo de morirse o terminar la esplenectomía. La esplenectomía no es tan grave, eso es lo que uno piensa, eso es lo que los cirujanos antes pensaban, pero hoy día saben que si ustedes le sacan un vaso, el vaso tiene un 1% de sepsis en los próximos 10 años, lo cual no es tan malo. 1% que haga una sepsis no es malo, pero 50% de mortalidad se haga una sepsis. Se pone compleja, y en realidad, ¿para qué Dios nos puso un vaso dentro del cuerpo si no nos sirve? O Dios, o no sé quién lo hizo, quizás fue, bueno, eso es más largo, pero la idea es que ese tipo de pacientes que son los menos, ojo, son los menos, uno tiene que estar pendiente sobre ello y decir, ¿sabes qué? Aquí hay una opción. Y si el paciente tiene lesión grado 3, 4 o 5, pero estable, tiene una buena opción que yo lo embolice. Si la embolización significa bajar presión en el vaso y mantener circulación colateral, muy bien, el vaso probablemente no se va a perder. Todos los reportes dicen que uno puede conservar hasta un 80% de las lesiones grado 5, o sea, lesiones que el vaso está roto, si es que lo emboliza en pacientes que están vivos.
pacientes que están muertos da lo mismo. No, pero lo que pasa es que hay pacientes inestables que no llegan al escáner, que hicieron la parotomía por otras cosas, entonces tuvieron que sacar el vaso. Las lesiones grado 4 y grado 3, más del 90% no hacen esplenectomía. Pero tiene que ser lesiones grado 3 y grado 4. Si uno empieza a embolizar lesiones grado 1, va a decir, oye, me anduvo bien, llevo 10 pacientes embolizados, bueno, si lo hubiera dejado en cama, no le pasa lo mismo. Otra cosa que uno hace cuando emboliza, reduce los tiempos de hospitalización. Hace unos días tuve un paciente hospitalizado, lleva 3 días y yo le dije, ya, dalo de alta. Dijeron, pero ¿cómo? Si antes teníamos 4 semanas, sí, pero está embolizado. El paciente se puede ir para la casa. Ese es un concepto nuevo también, cuando uno emboliza vaso. Ahora, hay que entender cómo se logra la embolización del vaso, cómo se hace técnicamente para no decir que el paciente está complicado porque usa alcohol o usa partículas. Lo que hay que usar es un sistema que baje la presión. Esa es la clasificación que ustedes vieron. Y unos signos importantes, independientes de la lesión, es que si ustedes ven extravasación en tomografía computada y un pseudoaneurisma, eso es 100% seguridad que el paciente va a sangrar. De nuevo, en 1 hora o en 6 semanas, da lo mismo. El pseudoaneurisma es una de las lesiones más desgraciadas que existen porque se ve muy bien, muy estable, pero al mes el paciente viene con una rotura masiva del vaso. Es el típico paciente que se va para la casa y tiene una rotura en la casa. Eso es porque sigue habiendo presión dentro de un circuito cerrado, en una arteria que está dañada, con solamente 1 o 2 membranas, en vez de tener las 3 habituales, y se rompe y el paciente se muere o llega en shock al servicio de urgencia. Todo esto es aplicable fundamentalmente para pacientes adultos. Los pacientes niños, menores de 10 años, tienen una evolución diferente, y eso es importante también analizar y complementar con todo el equipo quirúrgico. Los niños tienen una reserva funcional del vaso muy alta y el vaso puede estar partido en 5 pedazos y muchas veces, si está estable, uno lo puede dejar y no hacer nada. Clasificación, esto es un esquema de trabajo de un algoritmo en un hospital de trauma. Lo fundamental es que una vez que uno hace el diagnóstico imaginológico, tiene que pensar en lesiones de alto grado, en conversar en la posibilidad de embolización. Un poco de la literatura que les contaba y una cosa técnica que uno antes, lo que era lógico, decía, oye, si sangra el vaso y sangra en un punto muy distal, que podría ser ahí, vamos allá con un microcatéter y lo tapamos. Eso en realidad sirve poco porque lo que hay que hacer es bajar la presión del vaso y lo que hoy día se hace es ir al ilio y colocar un par de alambres. Viene de un estudio quirúrgico que los tipos tomaban el vaso, levantaban con el dedo el ilio, lo ligaban y el vaso se ponía un poco morado un rato y después volvía a circular por las colaterales. Dijeron, pero dejémosle un clip, y lo hicieron y funcionó, el vaso no se murió. Cuando ustedes hagan imágenes de control en embolizaciones van a ver en el 90% de los pacientes áreas de infarto, hipoperfusión, isquemia, que uno dice, son infartos, pero si hacen el scan del mismo paciente al año, son 100% revascularizados. No se sabe todavía por qué, si eran real infarto o eran isquemia. Lo que sí se sabe es que el vaso tiene un gran poder de regeneración. Y además, no solamente le dejamos el vaso in situ, sino que le dejamos un vaso funcional. Eso está demostrado por estudios de inmunoglobulinas y Holly Jolly Bodies y estudios múltiples de inmunos acerca de si funciona o no el vaso, que es lo más importante, cuando dejar un órgano adentro que no sirve para nada, es una tontera. Esto es lo que se hace hoy día, que es llegar al ilio y embolizar para bajar presión, se mantiene circulación colateral, y es lo que se hace en órganos que no son de circulación terminal. En el riñón no se puede hacer, porque si no hace esto, el riñón se muere. Esta es una lesión de un vaso, lo importante es que hay sangrado activo, está claro, y una lesión del avalado de la cápsula, o sea, al menos grado 4, y asociada además un sangrado activo. Ese paciente, aunque esté bien, rosadito, lo más probable es que vaya a sangrar en los minutos o horas siguientes, así que hay que embolizarlo si es que quieren hacer algo. Un pseudoaneurisma asociado a una lesión esplénica, en un caso específico que hay que embolizarlo, probablemente tapar el pseudoaneurisma y además hacer el bloqueo de la arteria para evitar los riesgos, porque si dejamos puesto el pseudoaneurisma en el vaso, lo que sucede es que se revasculariza por colaterales y el paciente se muere o sangra por la red de circulación. O sea, hay que hacer las dos cosas. ¿Qué pasa si hay un absceso? 1% de la población que uno emboliza tiene absceso esplénico, nada. Llega y le mete un drenaje, el vaso es así grande, se ve así grande con ecografía. Antes tenía miedo, no toques el vaso, se puede romper. Hoy día lo mismo, con microtécnica, ultrasonido, guiado todo, no sucede nada y lo que pasa es que el paciente se mejora. Éxito del drenaje en un absceso esplénico, 95% en la primera. En la segunda, 98%, o sea, uno puede tenerlo 2 veces el mismo. Pregunta. ¿Cuál es el manejo del pseudoaneurisma esplénico? ¿Qué hacen ustedes con un pseudoaneurisma esplénico? Una lesión estable, bonita, el paciente tuvo un trauma hace 3 días, le encontraron esto en escáner, está bien, le hicieron un escáner de control, todo perfecto. Lo observan clínicamente,
hacen ultrasonido meteorito cada 6 horas y si no ha variado, podrían decirle al cirujano, ¿sabe qué? Que se vaya para la casa, sobre todo si está sintomático, no le duele, está caminando, lo manda a cirugía para que le saquen el vaso o para que le tapen el pseudoneurisma o lo emboliza. ¿Puedo avanzar o no todavía? Bueno. Ahí viene el tiempo. No se equivoquen. Hay un par de cosas que tienen que saber, yo creo, nada más, así que no sé. Bien. Y hay gente que vota por... No lo puedo creer. ¿Quién votó A? Obvio, hay que embolizarlo. No se olviden del pseudoaneurisma del vaso, por favor. ¿Qué pasa en el trauma pelviano? Hasta un 30% de los traumas pelvianos tienen lesiones vasculares. ¿Hay unas lesiones que tienen más sangrados que otros? Sí, hay lesiones que tienen más sangrados que otros. ¿Qué hay que hacer? Hay que estabilizar la pelvis. El problema no es vascular, el problema es la pelvis. La pelvis, si ustedes se separan 1 centímetro adelante, 1 centímetro atrás, aumenta un 30 o 40% su volumen. Con lo cual pueden caer litros y litros de sangre en la pelvis, sigue aumentando y no tienes cómo pararlo. Lo otro que hace al estabilizarla ortopédicamente es estabilizar el coágulo. O sea, un coágulo que se está moviendo y el vaso apenas ahí funcionando logró taparse y sigue abriéndose la pelvis, está sonado. Denle la opción al coágulo que se mejore solo. Pero cuando, a pesar de eso, sigue sangrando el paciente, embolización. Angiografía, embolización. Todo esto que les cuento tiene que ser tan rápido como hablo. O sea, no es que, mira, sabes que llegó un paciente, vamos a verlo, pero vamos a buscar un café. Sí, hay un paciente que está, lo mandan de la mutual y tiene, ya, oye, ¿qué pasa? No, sí, parece, pero llamó al traumatólogo. Si el traumatólogo no, está ahí operando rodillas, así que no. A veces, sí, tiene una fractura. No, eso no puede ser. O sea, el paciente llegó y está todo el equipo encima, fundamentalmente con los radiólogos encima, diciendo, sabes que este paciente está sangrando, los traumatólogos encima, y con los traumatólogos en la sala, como se embolizan los vasos con los cirujanos en la sala, uno tiene que actuar. Cuando uno actúa de esta forma, esto es un análisis quirúrgico, disminuye las muertes por exsanguinación. Uno puede buscar en la pelvis vasos que sangren y si no encuentra ningún vaso puede libremente dispararle a la pelvis. Esto se llama, los gringos le dicen el shotgun, que en el fondo es un escopetazo. Uno agarra el escopetazo y le dispara a la pelvis al malhechor. Uno lo puede hacer y está autorizado, por suerte en algunas partes estamos autorizados a hacerlo, disparar al hueso, que es cuando no encontramos un punto sangrante pero el paciente está muriendo y nadie va a hacer nada y no lo van a abrir tampoco, porque si lo abren es peor, porque la pelvis no aumenta su volumen, sino que lo triplica al abrir la pelvis, así que lo embolizamos y lo que uno hace es colocarse la ilíaca interna y usar un material que sea reabsorbible y emboliza rápidamente. Esto tiene que ser muy rápido también para que funcione. En este caso, una lesión rara, como habían dicho en la mañana, de la ilíaca interna derecha, sangrando, y lo que hicimos fue colocar alambres adentro. Una lesión traumática de pelvis con un pseudoaneurisma paravertebral, ahí está, lo embolizamos con coils. Una lesión traumática de la ilíaca derecha con una prótesis. ¿Hay algo más que hacer? Aparte de embolizar, muchas cosas, drenajes, vías venosas, drenajes pleurales, bla, 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 filtro de Nakaba. Hace un par de años se le ocurrió a alguien que podrían servir en pacientes jóvenes con trauma. Hay varios estudios, nosotros participamos de uno por suerte y se demostró que usando filtros rescatables se disminuyen los porcentajes de mortalidad por embolía pulmonar. Esto es un artículo bien interesante en que muestran que en el 2001 y 2004 aumentaron significativamente los pacientes post-trauma en un hospital de trauma y sin embargo, al usar filtros profilácticos disminuyeron, no hubo mortalidad, se acabó la mortalidad. Así que se acabó el trabajo también. Por el comité ético dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que usar filtros en pacientes que lo necesitan. Estas son las indicaciones, filtros de Nakaba clásicas, pero además se agregan hoy día las lesiones traumáticas complejas. El problema es que son pacientes jóvenes y en 2 años más pueden tener más riesgo de trombosis venosa profunda por un filtro. Hay que sacárselo. ¿Y cuándo? Cuando el paciente esté fuera de riesgo. Sacar un filtro no es complejo, en realidad es bastante fácil. Hay una imagen de cómo se sacan filtros y cómo salen los filtros después de un tiempo. Y cuando las cosas andan mal, podrían estar peor. Este es un paciente que llegó por hemorragia digestiva, no tuvo un trauma. Le pusieron cianoquilato en el estómago por vía endoscópica, por varices. Dijeron que tenía daño hepático crónico. El primer radiólogo que lo vio dijo, acá no hay daño hepático crónico, este hígado está liso.
y en el escáner se ve una lesión, que es una tremenda vena esplénica, y lo que tiene una fístula traumática. Traumática, sí, 15 años atrás recibió un trauma, un cuchillazo cuando iba a la micro. Todos lo habían tratado de alcohólico, por 4 semanas que estuvo en la UTI, y además que era pato malo. Cuando supieron que había tenido un cuchillazo, estaba intubado, nadie sabía lo que tenía. Cuando se encontró la fístula, fuimos dentro de la fístula, pusimos un plaque, un cierre de fístula, se mejoró el paciente. Dejó de sangrar, se despertó, dijo: yo nunca he tomado. Y además me asaltaron cuando iba al colegio a dejar a mi hijo. O sea, era bueno. Se mejoró por unos días, pero se puso a sangrar, en vez de sangrar por la boca, sangró por el recto. Dijeron: ¿qué pasó ahora? Ultrasonido muestra trombosis masiva de la aorta. Nosotros la hicimos porque bloqueamos una fístula que durante años tenía una vena esplénica gigante. Bajamos el flujo radicalmente y se tria de Birchhoff, se trombosó la aorta y ahora tenía hipertensión portal de verdad. O sea, por arreglarlo lo empeoramos. ¿Qué hacen ustedes en este caso? Pregunta última. Observan que se sigue sangrando, le sacan el colon, usan Espersil para que coagule algo, para decir que hicimos algo, usan anticoagulación. En un paciente que está sangrando masivo y está choqueado o casi choqueado, usamos anticoagulación o repitamos la endoscopía. Esta pregunta está entretenida. ¿Están respondiendo? Quedan 2 diapositivas, así que no se asusten, estamos terminando. Sí. El Espersil se puso acá 8, no hay problema. ¿Respondieron? Ya. ¿Sí? 10, 9, 8. El paciente se está muriendo, está sangrándose. Ah, doctor, una opinión. Ustedes son los responsables. Ok. ¿Qué dijeron? Repetir la endoscopía. Se murió el paciente. A veces hay problemas que son reales y problemas que son potenciales. El problema lo conversamos muchas veces con el presidente. Este es un problema real, el paciente tiene una trombosis en la aorta, ese es su problema. Y secundariamente sangra. Lo que hay que hacer es abrir la aorta. Y la trombosis en la aorta produce esto, así que hay que anticoagularlo. ¿Qué? ¿Nos dijeron? Anticoagúlenlo. Nos paramos en 2 pies y anticoagúlenlo. Los buenos están locos, dijeron. Un poco, sí. En realidad se nos ocurrió en una reunión así urgente a las 7 de la mañana y dijimos: anticoagulamos. ¿Quién lo anticoaguló? 17%. Esos son todos mis amigos ahora. Disminuyó el sangrado significativamente, no lo podían creer. Dijeron que estos gallos son genios. No, no somos genios. En realidad estamos experimentando. Mejoró, desapareció el sangrado parcialmente, pero la puerta seguía parcialmente tapada, así que lo que hicimos fue: hagamos un trauma nosotros. Ya tenía uno hace 15 años, ¿por qué no nosotros? Así que nos metimos por el vaso, ultrasonido, punción esplénica, transesplénica, la vena esplénica, llegamos a la puerta, lisamos la puerta y además aprovechamos de embolizar unas varices que habían. Esto es un taladro eléctrico, rompimos la puerta dentro del hígado que estaba tapada, embolizamos las varices, se mejoró la puerta y el paciente se mejoró. No más sangrado. Eso es importante, se los muestro como caso de radiológico, porque aquí hay que meter la cabeza del radiólogo a pensar. Y es súper interesante por eso. Bueno, en conclusión, los pacientes tienen que ser evaluados y hay que actuar rápido como terapia quirúrgica o endovascular o médica para que los pacientes no se mueran. Eso es lo fundamental, que dejen de sangrar, que no se use demasiado soporte hematológico porque eso es un problema. Y esta es la última pregunta. No, perdón. Esta era para la noche. No olviden que el trauma nunca avisa. O sea, no es que se pongan a estudiar ahora, porque hubo el curso. Tenía que estudiar de antes, pero como no estudiamos antes, bueno, empecemos de ahora, porque el trauma va a llegar en cualquier momento, no solamente para nuestros pacientes, puede llegar para nosotros también. El diagnóstico es fundamental. Lo que más importa no es los procedimientos quirúrgicos ni los intervencionistas, que saben poco de radiología ya. Lo que más importa es la radiología, el diagnóstico, eso es lo más importante. Y hay que ser majadero en eso. O sea, yo todos los días
molesto por el diagnóstico. Yo ya no hago diagnóstico, agarro mis placas y voy con los radiólogos. Ustedes son las mejores ayudas, pero ustedes tienen que ser responsables en ese diagnóstico con pronóstico y diagnósticos educados y presentes. O sea, no basta tener un café en la mano para decir que eres radiólogo, yo creo hoy día, si no te van a pasar encima con un Mac. La intervención siempre en pacientes complejos es un problema mío y eso me ayuda un poco porque cuando se mueren dicen, todo estaba mal, sí, no es lo mismo. Hay que estar entrenado, embolizar no significa tapar solamente un vaso, como se los mostré. Y, ojo, las secuelas del trauma pueden tener hoy día una alternativa, como el último caso. Gracias.